Ya estamos de vuelta una vez más en A la Carta con Sabor. Después de varias semanas sin poder subir ningún video para ustedes, ya estamos de regreso. Todo era porque estábamos cambiando nuestro set de grabación. Y ya estamos de regreso, quédate conmigo y tengo una receta súper deliciosa que como siempre sé que te va a encantar. No me dejes, si no te has suscrito a mi canal, hazlo en este momento. Un botoncito rojo que tienes abajo, este es el momento para hacerlo. Y acompáñame. Hoy voy a preparar un delicioso enchilado de camarones. Para esto voy a utilizar unos camarones grandes y estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. La cáscara de los camarones no la vamos a tirar, con esta vamos a hacer una pequeña infusión y vamos a intentar sacar todo el sabor posible. Y llegó el momento de preparar nuestra intensidad de sabores. En un sartén, junto con 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva, vamos a echar a pochar nuestra cebolla, los pimientos, el cilantro, el ajo y el jalapeño. Recuerda que el ajo es muy delicado y se puede quemar fácilmente, por eso lo voy a echar en mi elaboración pocos segundos antes de bajarla de la candela. Este ingrediente es fundamental para mi elaboración, es un sabor súper diferente y único que no puede faltar en mi receta. Le voy a agregar aproximadamente una taza del agua de los camarones. Recuerda que sacamos todo este sabor de las cáscaras. Esto con el objetivo de que nuestros camarones se rehoguen bien en esta salsa y alcancen a obtener todo el sabor posible. No te lo enseño en el video, pero yo utilicé una latica de salsa de tomate de 8 onzas y un poco de paprika para poder lograr este color. Añadimos pimienta recién molida, cantidad suficiente para que logre el gusto que tú necesitas, y le vamos también a agregar un puntico más de sal. Esto que le añado es salsa picante tabasco. Esto siempre es opcional, pero en mi caso particular le añade muchísimo sabor y es fundamental en mi receta. Vamos a dejar cocinar toda esta elaboración, toda esta exquisitez de sabor por no más de unos 10 minutos. Recuerda que los camarones son muy delicados a la hora de cocinarlos. Mientras los camarones se cocinan, voy a preparar mi acompañante, que no puede ser otro que un delicioso arroz blanco. Y de seguro no tengo que enseñarte cómo hacer un arroz blanco, es algo muy sencillo, pero siempre pongo la candela bien bajita y le doy el tiempo suficiente para que se pueda cocinar correctamente. Vamos a picar perejil finamente picado porque nuestros camarones ya están listos. Bueno, ya después de terminado el plato, vamos a ver cómo quedó esta receta. Te digo que tiene un olor súper sabroso. Vamos a probarlo y te dejo saber. Los camarones, ya sabes, no me gusta cocinarlos mucho. Siempre hablo del punto de los camarones. No pasas en el tiempo de cocción porque se pueden poner chiquitos, duros y a lo mejor no cambia mucho el sabor, pero la textura en la boca va a ser un poco diferente. Por eso siempre trata de darle punto exacto a los camarones. Vamos a probar a ver cómo quedó. Sí, quedó súper delicioso. Vaya, ni hablar. Esto les aconsejo esta receta y
Y si la hacen, pues nada, me escriben en los comentarios. Y gracias a todos los que nos están viendo nuevamente. Estamos ya de regreso, nos vamos a frenar y esto lo estamos haciendo por ustedes. Regálame un like, comenta, no te olvides comentar, yo te voy a estar respondiendo todos tus comentarios y nos vemos la próxima semana en A la Carta con Sabor.